El día de hoy tenemos una charla simpática, una charla interesante, una charla importante. Tiene por nombre Mujeres, ¿quién nos entenderá? El título por sí mismo, ¿verdad? Nos hace referencia tal vez como a chistes y estereotipos, ¿verdad? Como de la mujer complicada o la mujer, ¿verdad? Sin embargo, bueno, vamos a tratar de reírnos un poco de nosotras mismas, vamos a tratar de reconocer ciertos aspectos donde sí, donde hay dificultad en la psicología femenina, pero más que todo vamos a estar atentas a lo que nuestro Dios, a lo que nuestro Padre habla de nosotras y de tener la certeza de que Él claro que nos entiende porque Él nos hizo así. Y un poco la complicación femenina que viene del lado de la masculinidad, que no nos entienden, pues un poco Dios tiene propósito con esa complicación, que en realidad no es tanta la complicación. Así que me parece bien simpático contarles, ustedes les he dicho en otras oportunidades que yo soy psicóloga de profesión, sin embargo tengo clarísimo, es mi recorrido, es mi conclusión a nivel personal, que la psicología nos ayuda para entender las situaciones, pero el único que puede liberar y transformar y realmente cambiarnos y producir una liberación de esas cosas que vamos entendiendo en el camino es Dios y es la presencia de su Espíritu. Así que, bueno, desde la perspectiva psicológica es simpático porque el estudio de la psique femenina ha sido un enigma. Ustedes saben que Sigmund Freud es el fundador de la psicología moderna. Sigmund Freud es del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pero él fue un hombre genial que logró descubrir el inconsciente. Antes de Sigmund Freud la psicología simplemente era el estudio de los actos, de lo observable, de la conducta. Pero él descubre que hay una instancia psíquica que se llama, él le pone por nombre inconsciente, que está ahí, que está escondida, que tiene una lógica diferente a la consciente. Y él a partir de ese descubrimiento transforma completamente la psicología y abre puertas para entender las profundidades de las motivaciones de las conductas, porque si nos quedamos solo en lo observable es muy sencillo, ¿verdad? La conducta es lo que yo observo, pero lo que está dentro, la motivación de esa conducta, lo que comanda esa conducta, ese es el estudio del inconsciente. Pero les cuento todo esto porque Sigmund Freud, que es un hombre genial, que fue un hombre genial, resulta que cuando él empieza a hacer su teoría, él tenía muchísimas pacientes mujeres. De hecho, la mayoría de sus pacientes eran mujeres. Y él, a partir del discurso de la mujer en la clínica y de la contradicción del discurso de la mujer en la clínica, ¿verdad? Porque no estoy feliz, todo está perfecto, todo está súper bien, todo va caminando y al hacer todo es horrible, mi vida es espantosa, nada funciona, ¿verdad? A partir de la contradicción del discurso, Freud empieza a decir, ay no, pero ¿qué es esto aquí, verdad? La cosa no es como tan sencilla, tan lineal. Pero en la construcción de su teoría llega un momento en que él envía cartas a sus colegas contemporáneos, a psiquiatras, médicos, neurólogos de la época, psicólogos, y él dice lo siguiente, y eso está escrito, porque todas las obras de Freud y las cartas y todo está escrito, hay colecciones de lo que él hizo, ¿verdad? Él dice lo siguiente, la psicología de la mujer la comparo con un continente oscuro por descubrir. Es un continente oscuro por descubrir. Y entonces le envía notas a sus amigos contemporáneos y les dice, si alguno de ustedes me puede explicar un poquito más sobre la psique femenina, yo se los agradecería. Es simpático, ¿verdad? Pero es una anécdota importante. Si Freud no nos entendía, pues pobre prójimo masculino. Ahí está David. La vez pasada estaba Dani, ¿verdad? Todos salen con un montón de tips para la feminidad. Pobre prójimo masculino que no tiene las herramientas que tenía Sigmund Freud. Es decir, la feminidad es como un enigma, ¿verdad? De hecho, en psicología sí se habla, el enigma de la feminidad. Hay como contradicción en nuestro interior, hay fuerzas encontradas en la psicología femenina. Pero vamos a leer un poco el relato bíblico para ir viendo el relato bíblico del origen de la mujer, del propósito de Dios, y vamos a ir haciendo como a la par un pequeño recorrido de lo que es la psicología femenina. En el inicio nosotros encontramos en el libro del Génesis
Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, 1:27, dice lo siguiente: cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo, hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. En el libro del Génesis nosotros vemos el propósito original de Dios en cuanto a la vida natural, en cuanto a la vida terrenal. Y en el inicio vemos que Dios crea, cuando dice que Dios creó al hombre, esa palabra hombre es en genérico, ser humano, no se refiere al hombre masculino, sino Dios crea al ser humano y luego dice varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza. Entonces, desde un inicio, tanto hombres masculinos como mujeres hemos sido formadas a la imagen y semejanza de Dios, o sea que nuestra femineidad, nuestras características como mujeres proceden de Dios. Es decir, hay imagen de Dios en nuestra feminidad. Y esto es bien importante tenerlo claro, porque, bueno, en el devenir de la historia y en el devenir del curso de la humanidad, el hombre masculino ha sido muy protagónico. Entonces, perdemos de vista que la femineidad también contiene imagen de Dios. Y al referirnos a Dios como Padre, lo pensamos en término masculino. Pero la Biblia también enseña que Dios es padre y madre. Entonces, nuestras características de mujer, nuestras características femeninas que nos diferencian del hombre, contienen imagen de Dios. Es decir, Dios Padre tiene esa faceta femenina, aunque suene extraño, pero esa faceta femenina está puesta en una expresión más concreta en nosotros. Y la faceta masculina está puesta en una expresión más concreta en los hombres. Entonces, la diferencia de género tiene un origen desde el contexto bíblico para las que creemos y nos guiamos de acuerdo a las explicaciones bíblicas de las cosas. La diferencia de género tiene un origen en Dios. En el momento en que crea al hombre y a la mujer, los crea diferentes. Y si nosotros vemos esto, a los dos desde el principio les dio una bendición y les concede un lugar en la administración de la tierra. A los dos, no le dijo cosas diferentes, a los dos les dijo: sojuzguen la tierra, tengan muchos hijos, llenen la tierra. Entonces, tanto feminidad como masculinidad son necesarios desde el origen y desde la perspectiva de Dios para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿qué sucede en el relato? Nosotros seguimos viendo, y es interesante porque aparece la explicación de qué sucede ahí en el origen de todo, la separación del hombre y la mujer de Dios. Y vemos este personaje que es la serpiente, que viene y trae esta tentación para que tanto hombre como mujer se aparten de la presencia de Dios, se aparten de esa íntima comunión con Dios y inicien una vida fuera, lejos de los propósitos de Dios. Y eso está en el capítulo 3. La serpiente, dice 3:1, era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le pregunta a la mujer. Es interesante esto. ¿Por qué la serpiente, que es un personaje que nos representa a Satanás, que nos representa al enemigo, que nos representa esta fuerza que quiere separarnos del origen y del propósito de Dios, por qué escoge a la mujer? Es interesante, ¿verdad? En el inicio escoge a la mujer para seducirla, para que camine lejos de Dios. No escoge al hombre, la escoge a ella. Y le dice lo siguiente: así que Dios te ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Era una orden que Dios había dado anteriormente. En el jardín del Edén habían muchos árboles, pero habían dos especiales: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y la orden que Dios había dado a sus hijos era que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No dijo nada del árbol de la vida, pero era un árbol especial también que sobresalía. La prohibición era sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Satanás se acerca a la mujer y hace una pregunta tentadora, ¿verdad? Le dice: con que no puedes comer de todos los árboles. No es lo mismo decir que no puedes comer de uno a que no puedes comer de todos, ¿verdad? La prohibición es como
como una prohibición más general, mientras que Dios había dicho, tienen cantidades de árboles, pueden comer de cualquiera, solo no de uno. Eso representa mucho la dificultad humana en términos generales, tanto de hombre como mujer, frente a la prohibición, ¿verdad? Parece como, no puedo, puedo hacer muchas cosas, solo una no, y esa única que no puedo, entonces es la que me dan ganas, ¿verdad? Lo único que no hay es lo que quiero. Pero entonces Satanás se acerca a la mujer y le dice, no puedes comer de todos los árboles. Y ella le dice, no, sí podemos, solamente de uno no podemos. Porque si comemos de ese árbol vamos a morir. Y ese morir se refería a una muerte espiritual, a una muerte, una separación del origen, una separación del Creador, una separación de Dios. Y entonces Satanás, muy astuto, porque era muy astuto, le dice lo siguiente a la mujer. Le dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ustedes van a ser como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que tomó del fruto, comió y le dio a su marido. Vean qué interesante, porque la tentación en el origen que se le hace a la mujer es con respecto al conocimiento, al entendimiento de las cosas, es con respecto a las explicaciones de las cosas. O sea, la seducción que Satanás le hace a la mujer no es sobre cualquier cosa, no es sobre cualquier tontería. Es algo sumamente importante, pero es algo que tiene que ver con nuestra femineidad, es algo que tiene que ver con nuestra estructura psíquica. A nosotros nos gusta conocer, pero no conocer datos históricos, bueno, pues a quien le guste puede ser, ¿verdad? Conocer datos históricos y datos científicos, no. Nosotros tenemos la pregunta por las emociones, por el origen, por las relaciones, por el entendimiento, por los enigmas de la vida. O sea, nuestras conversaciones en general y la pregunta que tenemos en nuestro interior tiene que ver más como con la lógica de la vida, con la lógica de las relaciones, con la lógica de los sentimientos, con la lógica del amor. Es una pregunta con relación a la humanidad, a nosotros como personas, no tanto a los acontecimientos externos, sino una pregunta con relación a cómo somos y qué tenemos que hacer. Díganme qué tengo que hacer para ser feliz, díganme qué tengo que hacer para que me vaya bien, ¿verdad? Y esta seducción que hace el enemigo desde el principio a la mujer es sobre algo que está contenido en su psicología femenina. A nosotros nos gusta nos hacemos la pregunta sobre la vida, sobre las cosas de la vida. Y además vemos cosas simpáticas, ¿verdad? Porque, o sea, Eva se fija si el árbol es bonito, ¿verdad? O sea, el tema de la estética. Yo no me voy a comer una fruta horrorosa, podrida ahí, ¿verdad? No, el tema de la estética. Lo primero que hace es ve que el árbol era codiciable, que era lindo, que el fruto era agradable, ¿verdad? Nosotras las mujeres también tenemos esta cuestión visual sobre la estética. Nos gusta que las cosas estén lindas, nos gustan, tenemos como es decir, yo tengo 3 hijas mujeres y un hijo varón, y entrar al cuarto de mi hijo varón es una tragedia. O sea, yo pongo desodorante, a él no le estorba quitarse los zapatos después de jugar fútbol y dejarlos ahí en el cuarto. Entonces no le estorba. Mis hijas no, ¿verdad? Ellas lo sacan, ponen desodorante, huele rico. Es decir, hay una cuestión de género, ¿verdad? Que tiene que ver con la estética, con lo bonito, con lo visual. Todo eso está contenido aquí. Y al final, la seducción a la mujer es conocer el bien y el mal. Pero vean qué interesante, porque el resultado de eso es que desde el origen, porque nosotros después, la Biblia dice que somos hijos de Adán y Eva, somos hijos de Eva después de la caída, después de esto que sucede ahí. En nosotros está esta idea de que nosotras vamos a descubrir lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de tener a Dios en nuestra vida. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal es el origen de donde nosotras creemos que podemos solucionar todo, de donde el conocimiento, la sabiduría de arreglar, de encontrar soluciones, de ver qué vamos a hacer, porque muchas veces nosotras estamos en la posición, en los diferentes entornos donde estamos de resolver, de buscar soluciones, pero
Si nosotros nos remitimos al origen, tenemos enfrente el árbol del conocimiento del bien y del mal, que entonces es lo bueno y lo malo para mí, lo bueno y lo malo desde mi intelecto, desde mi razón. Y muchas veces conocemos al Señor, es fuerte lo que voy a decir, pero nos pasa a todas y a mí me pasa. Conocemos al Señor, pero seguimos resolviendo desde el árbol del bien y del mal. Porque el árbol de la vida que estaba a la par, que no fue el árbol del que comió Eva, es el árbol de la sabiduría de Dios, la vida que viene de Dios. Y ese árbol de la vida es bien lindo porque vuelve a aparecer en el Apocalipsis, en el último libro. Y ahí está el árbol de la vida, para que podamos comer del árbol de la vida. Y dice que sus hojas sanan todo nuestro ser, porque es un árbol representativo de Jesús. Entonces, yo sé que de repente tú venías, ¿verdad? El sábado en la mañana, un cafecito, una charla, es como un poco profundo esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero es importante. Y hay momentos donde el Señor tiene su tiempo para mostrarnos puntos ciegos, para mostrarnos cosas en nuestra vida que no tenemos claras, pero que si venimos delante de Él, vamos a experimentar esa visión, esa vista, esa liberación de cosas que tal vez todavía tenemos y no estamos seguras de lo que sucede. En este construir nuestra vida a partir del bien y el mal, dentro de la psicología femenina se describen varias cosas. Y lo que vamos a describir son ciertas dificultades, unas más, otras menos. Todas somos mujeres, así que no importa. Bueno, menos David. David va a escuchar, no importa. Vean, la mujer tiene su pregunta, ¿verdad? Y es interesante porque en la psicología se define a la mujer como, dentro de la psique femenina existe una pregunta y un enigma. Y esa pregunta tiene que ver con qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero. Es inconsciente, no es como que yo en la mañana me levanto y digo ¿qué quiero? ¿Verdad? Es una pregunta que me acompaña todo el tiempo, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiere la mujer? ¿Qué es lo que yo deseo? Para ser feliz, para obtener el amor, porque al final dentro de la psicología todo tiene que ver con el amor, todo lo vimos el desayuno pasado, ¿verdad? Y mucho más dentro de la palabra de Dios, necesitamos el amor, pero estoy hablando desde el punto de vista natural. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero para ser feliz? Pero al mismo tiempo existe un vacío en mí, y ese vacío de alguna manera es lo que me mueve, me motiva a buscar. Como yo me siento vacía, yo busco para llenarme, ¿verdad? Y los momentos de sentirnos satisfechas, los momentos de sentirnos llenas son periodos momentáneos, y luego otra vez tengo este vacío que me motiva a desear, que me motiva a hacer cosas. Eso está bien, eso no es malo, eso es el motor de la vida. Si yo me sintiera completamente satisfecha con lo que soy, con lo que tengo hoy, no me movería a buscar nada más, ¿verdad? Voy cumpliendo metas, me voy sintiendo satisfecha, voy sintiendo que he logrado cosas, pero esa sensación de vacío me vuelve a motivar para buscar todavía más cosas. Pero en la psique femenina sucede algo cuando estamos del lado, es decir, cuando no estamos en ese mecanismo funcionando normalmente, y han habido situaciones, han habido cosas en nuestra vida que marcan fuertemente el vacío y nos quedamos más del lado de sentirnos insatisfechas, sucede que puede ser por periodos o puede ser por mucho tiempo, que esa sensación de estar insatisfechas no se quita con nada, y constantemente estamos insatisfechas. Pero de alguna manera estamos tan acostumbradas a estar insatisfechas que se genera un mecanismo como de, estoy acostumbrada a eso, y entonces no sé cómo experimentar la felicidad, no sé cómo experimentar la satisfacción, no sé cómo experimentar el disfrutar de eso que yo he anhelado. Ejemplos sencillísimos y facilísimos de entender en cosas muy triviales, es como por ejemplo cuando uno tiene mucho antojo de algo, y de repente uno tiene todo el día el antojo de un helado, y cuando estás frente al helado y tienes la oportunidad de comértelo, no, ya no tengo ganas. No sé si les ha pasado, pero es como, no, o tenés antojo de algo específico, ¿verdad? Y en el momento en que tenés la oportunidad de satisfacer ese antojo, es como, no, ya no quiero, porque de alguna manera inconscientemente hay ¿cómo decirles? Como estar atado a una sensación de insatisfacción que es la normalidad. Entonces, frente a esto, vean qué difícil se haría esto, por ejemplo, en una relación de pareja. Las mujeres aquí que tengan pareja,
qué difícil si yo estoy conectada en mi psicología femenina con esta dificultad de sentirme satisfecha, no va a haber prójimo masculino que me pueda satisfacer, no va a haber prójimo masculino que pueda adivinarme, que pueda complacerme, pero es una incapacidad mía. Por eso les digo, es una charla, tal vez no es liviana, ¿verdad? Es una charla un poco más profunda, pero bueno, hay momentos donde qué bien poder escuchar cosas que nos ayuden a liberarnos y a mejorar. No es que el prójimo masculino todo lo haga bien, puede equivocarse, pero si está frente a un momento de mi vida donde yo estoy conectada con esta incapacidad de disfrutar, yo voy a estar insatisfecha. Y si yo no estoy clara de esta dificultad de la feminidad, voy a traspasar esta factura a esta persona. Ejemplo trivial también, porque vamos de lo profundo a lo trivial. Ejemplo trivial. Mi marido es súper complaciente, él es lindo, él quiere hacerme feliz. Entonces, cuando yo tengo la regla, a mí me dan antojos, todas las mujeres dan antojos, ¿verdad? Uno tiene antojos de cosas. Pues a mí me dan antojo montones de una costilla de guayaba, pero es que tiene que ser esa, ¿verdad? Tiene que ser esa costilla de guayaba. Pues hace años, ¿verdad? Cuando él trataba entonces me venía la regla y él me llevaba un queque de chocolate, y yo, es que no es el queque de chocolate, o sea, tiene que ser la costilla de guayaba, ¿verdad? Y punto. O además, mi antojo es en la tarde, jamás en la mañana. O sea, es en la tarde, jamás en la mañana me voy a comer yo una costilla de guayaba. Pues mientras él descifraba todo eso, pobre hombre, ¿verdad? Me llevaba el queque de chocolate en la mañana, o me llevaba el y yo, pues es que vos no te has dado cuenta, como si fuera muy sencillo, ¿verdad? Vos no te has dado cuenta. O sea, que mi antojo es en la tarde y además es de costilla de guayaba. Entonces era un pleito. O sea, el pobre quería quedar bien y lo que recibía era, o sea, vos no me conoces a mí, vos no me conoces. No me conoces. ¿Cómo es posible que a estas alturas no sepas, no me observas? Pero es que no está en la psicología. Uno como amiga, digamos, mis hijas cuando tienen la regla, mi amor, que tenés el antojo, ya te lo traigo, porque uno lo entiende. Pero no está en la psicología masculina estar pensando en el antojo de la regla y que además es con hora, ¿verdad? Es en la tarde, no es en la mañana. Es específico. Bueno, llevemos este ejemplo trivial y vacilón a cosas más profundas, a cosas más complicadas, a dificultades, ¿verdad? En nuestra feminidad. Pero volviendo al punto del origen de la separación del hombre y la mujer de Dios, en el libro de Efesios encontramos un relato del propósito eterno de Dios. En el libro del Génesis encontramos el relato del propósito natural de Dios. Qué bueno saber para mí que Dios tiene un propósito para mí como mujer en esta tierra. Es en esta tierra que Dios tiene un propósito. Él es un Dios eterno y hay vida eterna y hay para mí un espacio en la eternidad también, si yo creo en la promesa de la resurrección. Pero si yo me voy al origen de las cosas, Dios tiene un propósito para mí en esta tierra. Cuando Él le dice tanto a hombres como mujeres, sojuzguen la tierra, o sea, significa administren la tierra. Entonces, para nosotras como mujeres hay propósito. Porque parte de esa insatisfacción es como a veces sentir qué sentido tiene mi vida. Otra vez nos ponemos profundas y filosóficas, ¿verdad? Pero esa pregunta nos la hacemos. ¿Qué sentido tiene mi vida? Y de repente eres una gran profesional y te sientes satisfecha en el área profesional, pero eso no te termina de llenar, hay un vacío. ¿Y qué más después de esto? O de repente te dedicaste a tu familia y tienes una familia hermosa y tienes tus hijos pero te llega esa sensación de, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué propósito tiene mi vida aquí? No solamente cuidar carajillos, y uno cuando está agotado, cuidar carajillos, no puede ser esto el propósito de mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué propósito hay? Saber que Dios tiene propósito para cada una de nosotras en esta vida. Eso cambia la perspectiva. En el momento en que viene la sensación de insatisfacción, que yo pueda decir, no, Señor, yo sé que tú quieres que yo esté aquí, yo sé que mi vida tiene propósito para ti, aunque en este momento esté insatisfecha, porque la insatisfacción no se va a quitar nunca, se aminora, ¿verdad?
Si estamos conectadas con esa dificultad femenina y vivimos muy insatisfechas, a pesar de la vida que tenemos, el Espíritu de Dios va a producir en ti la alegría, el gozo, la llenura, pero no se va a quitar del todo, porque eso es parte de nuestra humanidad. Pero en el momento en que esa insatisfacción venga, ya no de una manera abrumadora, sino que aparece y estás clara que lo que estás haciendo es lo que el Señor quiere para ti, porque tiene propósito, eso te da contención, eso te va a sostener. Y en la carta de los Efesios dice algo precioso, y dice lo siguiente, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Qué maravilloso para mi vida, qué maravilloso para tu vida saber que Dios tiene hechura para ti. Y esto es bien simpático, yo estoy ahora llevando unos cursos de costura porque me encanta y me desestresa. Entonces una vez por semana voy a mis clases de costura. Y la hechura es precisamente el patrón que aprendes a hacer para cada cuerpo. Cada cuerpo tiene una hechura diferente. Entonces, aquí nos está diciendo nuestro Dios que Él tiene una obra, unas acciones buenas preparadas, o sea, un propósito específico para cada una en hechura diferente. Y esto es bien lindo porque la cultura y en general el conocimiento humano trata de generalizar, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, todo como si fuéramos cortados con la misma tijera. Y aunque hayan rasgos que puedan ser generalizados, al final somos personas independientes, individuales, cada una de nosotras es distinta. Y Dios es el que tiene la capacidad de hacer esa hechura para cada una de nosotras. Pero en la construcción de nuestra femineidad, como cada una, varios factores están ahí. El factor cultural, no es lo mismo ser mujer en Costa Rica que ser mujer en los países árabes, que ser mujer en África, en una tribu, que ser mujer en Europa. O sea, el factor cultural, está el género, pero está el factor cultural. Entonces nosotras estamos dentro de un contexto cultural que de alguna manera dicta lo que es ser mujer. Parte de esa cultura está en nuestra feminidad. El factor familiar es muy importante. Nosotros construimos nuestra feminidad a partir de las figuras femeninas significativas de nuestra historia. Y es simpático porque a veces hay historias en las familias de ancestros que de repente ni conocimos, pero pesan, ¿verdad? La bisabuela que fue X cosa y está la foto, y entonces la herencia de esa bisabuela pesa sobre mi vida, aunque yo no la haya conocido, ¿verdad? Está el factor familiar, está el factor también dentro de la familia, no solo las figuras femeninas, sino las masculinas. Depende de la experiencia que tuviste frente a esas figuras masculinas importantes, construyes tu femineidad. Entonces, en la construcción de mi ser como mujer hay un montón de elementos y al final termino siendo la mujer que soy hoy, con dificultades, con ventajas, con marcas y rasgos específicos. Cuando yo leo este versículo, yo digo, Señor, qué maravilla, porque dentro de toda mi historia, no sé si yo he considerado tu alimento, tu ingrediente. No sé si yo he considerado dentro de la historia de mi feminidad lo que tú dices de mí, lo que tú quieres para mí. Y eso es formidable porque me da la oportunidad como de ver la lista de los ingredientes, ¿verdad? Bueno, en mi lista de ingredientes está aquella abuela, la tía, la mamá, aquella experiencia con las figuras masculinas, el padre, el tío, el abuelo, pero en esa lista de la feminidad estás tú. O sea, me he cuestionado lo que tú dices de mí, me he cuestionado lo que tú tienes para mí. Me he cuestionado si esos elementos, esos ingredientes que tengo yo como persona, como mujer que me definen, entiendo tu propósito sobre eso. Y si yo me pongo a hacer un recorrido, por ejemplo, de mi construcción como mujer, en mi historia personal, en mi familia, hay mujeres súper fuertes, abuelas fuertes, una madre fuerte, la esposa de mi padre que la amo y está aquí, es una madre para mí fuerte. Mujeres fuertes, mujeres fuertes, ¿verdad? O sea, yo les cuento, mi abuela paterna sobrevivió a 4 maridos, ella fue viuda 4 veces. Y se volvía a casar, ustedes se imaginan. Es más, el último marido creo que murió antes que ella, ¿verdad?
murió antes que ella murió viuda de su último marido, 4 veces viuda. Mi abuela materna fue de las primeras profesionales, ella era hija del fundador de la Prensa Libre. Fuerte la historia de ella, porque ella era la hija mayor y en aquella época y de españoles catalanes, y ella era mujer, y había como una transmisión de qué lástima que no fuiste hombre, ¿verdad? Porque como era la mujer y era la mayor, si hubiera sido hombre, pues ella hubiera podido manejar. Y recuerdo que había como una, ¿verdad?, de esas cosas que no se hablan, pero que se saben, de que de ahí, si ella hubiera sido hombre, ella hubiera heredado el periódico, pero como era mujer, pues hacía el suplemento de belleza en aquella época, ¿verdad? O sea, entonces, la transmisión de la feminidad para mi vida, en mí fue muy fuerte, un padre buenísimo, amoroso, muy inteligente también, pero frente a esa cantidad de viejas fuertes, la figura de él no estaba así como muy, ¿verdad? Y yo recuerdo que en mi, digamos, en mi construcción de mi relación de pareja con mi esposo, yo tuve que orar mucho, porque en esa transmisión de una feminidad muy fuerte, de ahí no había hombre que Iron Man era el único que iba a poder superar esa cantidad de, ¿verdad?, en mi cerebro, en mi psicología femenina, en la herencia de mi feminidad, de esa cantidad de mujeres fuertes, ¿qué hombre iba a poder superar eso? Entonces siempre quedaban en falta, ¿verdad? Siempre, no tiene suficiente carácter, no tiene, no, le falta. Entonces yo tuve al reconocer eso que orar para poder disfrutar de esa relación, para poder disfrutar de un hombre bueno, porque cuando hay una transmisión fuerte de feminidad, de repente necesitas como uno que, yo ocupo uno que me hable fuerte, ¿verdad? Porque es como la única manera de acallar esas voces femeninas tan fuertes. Digo, pero puede ser que tu historia sea diferente, puede ser que hay una transmisión de mujeres débiles, de mujeres, no sé, y entonces ese peso de esa historia femenina va a constituirte, va a estar ahí. Pero cuando yo digo, Señor, yo soy hechura tuya como mujer, he sido creada por ti, yo personalizo este versículo para mi vida, Efesios 2:10, porque yo soy hechura tuya, o sea, yo he sido hecha por ti como mujer, con mis características, yo soy muy chineada, mi maridito santo, yo soy muy chineada, yo lo reconozco, pero ese chineazón mía, de alguna manera, Dios cuando sopló aliento de vida me dio a mí esa chineazón. Y un poquito de mala crianza también, ¿verdad? También hay que decir, bueno, no, señora, aquí. Pero yo tengo como un espíritu suave frente a Él. Y entonces, en la transmisión de esta feminidad, yo luchaba contra eso. O sea, yo me daba cuenta que yo tenía como esta suavidad, pero yo luchaba contra eso porque había una herencia que me hacía pensar lo contrario. Pero cuando yo me pongo en contacto con mi Dios y creo y digo, Señor, yo quiero ponerme en contacto con la feminidad que viene de ti para lograr el propósito que tú tienes para mí. Y les sigo contando de mi historia, pero conéctese usted con la suya y deje que el Espíritu de Dios le vaya haciendo la analogía. Yo me preparé para ser una mujer profesional, porque eso era la herencia que yo tenía. Por Dios, o sea, mi abuela materna, las primeras periodistas de este país, o sea, mi mamá, una mujer también profesional, la esposa de mi padre, una mujer profesional. Yo me preparé para ser profesional. Sí me quería casar, por supuesto, pero no era como lo primordial. En el camino, cuando yo conozco a mi marido y yo empiezo a sentir como esta contradicción en mí, yo estudié 2 carreras. Yo decía, pero yo estudié esto y ¿qué, verdad? Empecé a tener mis hijos. Yo empecé a orar porque yo sentía como para mi vida, esto no es para todas, no todas tienen que casarse ni tener hijos ni nada, estoy hablando de la hechura para mí, ¿verdad? Porque Dios tiene propósitos con mujeres profesionales y que estén fuera de su casa y que estén ahí transformando el mundo en otro espacio, ¿verdad? Yo les cuento el mío, que es para mí. Yo me preparé para una cosa, pero en el camino de mi vida empecé a sentir una necesidad de estar más en mi casa, una necesidad de dedicarme más a mis hijos, una necesidad más de trabajar en mi matrimonio, y en ese camino yo me sentía frustrada. Yo en algunos momentos me sentía feliz, pero también me sentía frustrada. Y recuerdo que yo oraba y oraba, ¿verdad?, para que el Señor me diera esa capacidad.
Y en algún momento sentí estas, como cuando uno tiene esos conectes con el Señor, ¿verdad? Y sientes una revelación a tu corazón y yo decía, Señor, ¿por qué tú no me has concedido? Porque bueno, entonces uno empieza a buscar trabajo y empieza a buscar, pero nada salía por ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué tú no me concedes esto? Y recuerdo que el Señor ponía en mi corazón, porque no estarías donde yo quiero que tú estés. Yo quiero que tú estés en tu casa con tus hijos. Eso es para mí. Esa es la hechura de Dios para mí, yo lo entendí en el camino. Y entonces pasó a ser el propósito para mí. Y hay momentos donde de repente hay, gracias al Señor, a mi marido le ha ido bien, tenemos 4 hijos, ustedes saben lo que es eso en la economía de este país, ¿verdad? A él le ha ido bien, pero hay momentos donde no, donde ha habido dificultad económica y cada vez que hay dificultad económica a mí se me viene a la mente y vos no trabajás y vos con esos 2 títulos y vos deberías ir a buscar trabajo y aparece, pero como yo tengo claro la hechura para mi vida, como yo tengo claro el propósito de Dios para mí, como yo confío en Él, como yo lo sé, entonces yo puedo orar y decir, Señor, tú proveerás. Y proveerás a través de Jorge, porque así tú, en esta dinámica de pareja y en este propósito, ahí está tu bendición. Y yo recuerdo la última vez que yo no fui obediente a eso, porque uno dice, ¿será Dios? No, esto soy yo. La última vez que yo no fui obediente a eso fue hace varios años. Yo me puse a trabajar en psicología laboral, porque además en psicología tampoco es que uno pueda ganar mucho, ¿verdad? Pero en psicología laboral sí, hacer procesos de selección de personal y todo. Ustedes no saben el agotamiento, porque entonces hice un proyecto súper bueno, el agotamiento, el cansancio, el mal humor que yo tenía, ¿verdad? Y entonces cuando yo iba a orar, yo sentía al Señor, es que estoy haciendo lo que Él no quiere. No estoy haciendo, ¿verdad? Y la bendición de Dios estuvo, su cuidado, su amor, pero me sentí tan mal, tan cansada, que yo dije, no, yo no vuelvo a salirme de esa hechura que Él tiene para mí, yo no vuelvo a pelearme con eso que Él tiene para mí, porque si yo la encuentro y me ubico ahí voy a tener paz. Entonces, qué formidable saber que para tu vida está, y eso es lo que el Señor quiere hablarte en esta mañana, como mujer, como tú eres, hay propósito de Dios para tu vida, pero si te conectas con Él y encuentras ese propósito específico de Dios para ti, como madre, como mujer, como esposa, como viuda, como profesional, como hija, etcétera, encontrar ese lugar tuyo en esta sociedad, en ese administren y sojuzguen, y encuentras más allá de tu propia realización o el propio peso de tu historia femenina en lo que haces, encuentras el propósito de Dios, eso va a cobrar un sentido completamente diferente. Y con respecto a esto de la pregunta que está en nosotras, esta necesidad de entender las relaciones, igual me hace gracia porque en mi casa con mi hijo varón, ¿verdad? Y le dije, 3 mujeres y un varón. Yo de repente cuando tengo bastante energía y me encanta conversar con mis hijas, ¿verdad? Mi amor, ¿cómo te fue hoy? Mami, vieras. Solo una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Vení, mami, vieras, casi sentate. Y me cuenta todo lo que le pasó a ella, a las amigas, todo el pormenor, ¿verdad? El detalle y todo. Ya yo al rato estoy como un poco agotada, ¿verdad? Y además tengo que hacerle la pregunta a la otra hija. Entonces yo voy como cortando, voy al otro cuarto. Y cuando llego al cuarto de mi hijo, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Sí, mi amor, pero contame más. Bien, mami, bien. Creo que repetir bien es más. Pero mi vida, pero no sé, pero ¿qué hicieron? Dejen jugar fútbol en el recreo. Y ya, Sebas, no, contame más. Entonces se hace como un esfuerzo, ¿verdad? Ya, mami, no sé qué contarte. ¿Verdad? Porque solo una pregunta basta para nosotros, y además deducimos, ¿verdad? No es que, mami, vieras, fulanita tenía mala cara, yo estoy segura lo que le pasa. ¿Verdad? Deducimos, de fijo es esto y esto y esto y esto y esto, y uno deduce todo, ¿verdad? Porque en nosotros está esta cuestión del enigma, de la pregunta, del conocimiento, de querer saber, ¿verdad? Y es bien bonito porque también para eso tenemos respuesta en la palabra de Dios. Y en la carta de Efesios dice algo divino. Yo, al final, cuando encontré esto en la carta de Efesios, yo dije, qué cosa más formidable. Es como un
como sentir como una contención a esa pregunta, a esa cosa que tenemos. Dice lo siguiente, Efesios 1 del 9 al 10. Él, está hablando de Jesús, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él tanto las cosas del cielo como de la tierra. Y en 1 Corintios 2, del 6 al 7 dice lo siguiente, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios que Él había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Los dos versículos nos hablan de cómo cuando nosotros estamos en contacto con el Señor, cuando estamos en contacto con nuestro Dios, cuando nosotros nos conectamos con Jesús, porque Él mismo dice, separados de mí, nada pueden hacer. Viene como un entendimiento de los misterios de Dios. ¡Qué cosa más divina! Y dentro de los misterios de Dios, el tener el entendimiento de los misterios de Dios implica tener entendimiento sobre estas cosas que nos pasan, sobre la pregunta que nosotros tenemos, sobre el descifrar las relaciones, sobre el tema del amor, sobre el tema de todo lo que nosotros como mujeres nos interesa. El que puede traer la respuesta, el que puede descifrar esos misterios, por decirlo de una manera, es el Señor. Él puede venir y poner cosas muy sencillas. Yo recuerdo cuando yo oraba, porque mi marido es como un hombre visionario, él todo lo ve en grande, él todo lo ve en extra large. Entonces dice, vos tenés mente extra large. Y yo al principio tenía mente small. Yo ahora digo que yo tengo medium y que él tiene large, o sea, como que logramos un encuentro, ¿verdad? Pero a mí Jorge me hablaba en unos términos y en unas cosas todas de grandeza enormes y para mí eso era complicadísimo. Entonces yo me iba a orar, porque yo decía, yo no puedo entender eso, o sea, hay algo que para mí es misterioso, no entiendo esa manera de pensar, no entiendo cómo es que él no me entiende a mí, o sea, ahí como hablamos chino y alemán, ¿verdad? Entonces yo me iba a orar y le decía, Señor, yo no entiendo esto, o sea, yo lo pongo delante de ti porque no hay diálogo que alcance, no llegamos a ningún acuerdo. Yo pongo el ejemplo con mi esposo, pero eso nos puede pasar con hijos, con amigas, con amigos, etcétera. Y recuerdo igual, ¿verdad? No es como instantáneo, no es como que la primera oración uno oye la voz de Dios, no es así. Después de un tiempo y estar uno conectado, igual a mi espíritu vino como un entendimiento. Él es diferente a ti y yo lo requiero así. O sea, según la hechura de Dios para él, Dios lo requería a él así, con esa mente extra large, esa cosa gigantesca, ¿verdad? Porque entonces él puede ver cosas que yo no veo y al verlas él puede accionar sobre eso y Dios puede cumplir propósitos en eso. Entonces, qué maravilloso saber que el Señor me va a dar la capacidad de entender que hay una hechura mía, que Él sí me entiende, Él te entiende. En eso que tú dices, es que soy incomprendida. No, Él sí te entiende, porque Él te hizo con esas características. Ahora, hay que venir delante de Dios a entregar, con respecto a esas características, entregar ese peso de la historia humana, de la cultura, de las heridas, de las cosas que nos alcanzan, que hace que estemos del lado, no de la creación, de cómo Dios nos hizo, sino del lado de la dificultad, del lado encadenadas a esa parte femenina complicada, porque el que nos puede liberar es el Señor. Y saber que Él entiende tu hechura, pero también saber que Él entiende la de todos los demás que uno no entiende. Entonces uno dice, bueno, Él es el que descifra los misterios, es Él. Y Él puede producir en mí esa sabiduría para entender, para comprender, para retirarme o para hacer lo que conviene en ese momento. Y para concluir, yo les voy a leer algo muy lindo que está en el Evangelio de Juan, que es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Aunque el personaje sea un hombre, no importa, porque lo que vamos a ver es la respuesta que le da Jesús. Aceptamos el personaje masculino. Dice, Juan 3, 14, 16, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre
viene de noche a preguntarle a Jesús, lo reconoce de alguna manera, le dice, es que tú de fijo vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, hay como un reconocer que en Jesús hay algo, pero no hay un terminar de entender quién era Jesús. Y Jesús le contesta esto, le contesta con una anécdota que él conoce, porque Nicodemo era un fariseo judío y conocía claramente toda la historia del Antiguo Testamento. Le hace referencia a una historia que él conoce. Le dice, bueno, yo te voy a decir algo. El Hijo del Hombre, o sea, se refiere a él, a Jesús, ¿verdad? Tiene que ser levantado de la misma manera como fue levantada esa serpiente en el desierto, que es una historia que ahora se las voy a contar, cortita, que él conoce. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Y esta historia a la que hace referencia Jesús es una historia que está si usted se la quiere leer después, en el libro de Números del Antiguo Testamento, capítulo 21, del 4 al 9. Y es una historia donde el pueblo de Israel está en una etapa de esa de queja. El pueblo de Israel tiene buenas etapas y etapas complicadas. Estaba en una etapa de queja. Digamos que nos representa en etapa de queja a nosotras, etapa complicada la feminidad. Estaba en una etapa de queja y se quejaba de todo se quejaba, todo se quejaba. Nada le gustaba, todo estaba harto del maná, estaba harto de todo, se queja de Moisés, o sea, está harto de todo. Pero se queja de la provisión de Dios, porque el maná era provisión de Dios, Moisés era el hombre que Dios había escogido, pero está en una etapa de tal insatisfacción que se queja de todo. Entonces resulta que van pasando por una parte del desierto donde aparecen serpientes, y las serpientes los empiezan a morder. Cuando las serpientes los empiezan a morder y ellos sienten el dolor de la serpiente, además que se van a morir en medio desierto, entonces buscan a Moisés. Moisés habla con Dios y Dios le dice, haga una serpiente de bronce, la pone como en una estaca y usted la levanta. Y entonces todos los que estén mordidos de serpiente, cuando vuelvan a ver esa serpiente por fe en mí, sabiendo que eso es lo que yo estoy haciendo, van a ser sanados de esos venenos y no se van a morir. Entonces, qué interesante, porque Jesús le hace referencia a Nicodemo de algo que para él era familiar. Entonces le dice, bueno, de la misma manera como en esa historia hubo fe en mi palabra y pusieron la mirada en esa serpiente. Hoy en día la mirada tiene que ser puesta en Jesús. ¿Y cómo aplicamos esto a nosotras? Yo lo puedo entender fácilmente, porque si yo soy honesta conmigo misma y soy honesta y reconozco cuando estoy en esas etapas difíciles, cuando estoy en esas etapas donde pesa mi historia, donde me es difícil confiar, donde me es difícil transmitir, donde me es difícil mostrar el amor o creer en algo por el peso de mi historia, cuando tengo esas luchas por el peso de la cultura, porque he definido mi feminidad frente a esas otras cosas y no frente a Dios, esos son como serpientes que muerden. Y uno siente por dentro cosas fuertes que te impiden disfrutar de lo que Dios tiene para ti y que te impiden disfrutar de las relaciones, que te impiden disfrutar de los éxitos, que te impiden disfrutar de las cosas buenas de la vida. Nada más imagínense lo que es estar mordido de serpiente y tener que levantar la cara. Eso o sea, yo cuando me tropiezo, lo que hago es como hacerme como un puñito y me quedo así, ¿verdad? No es de instinto tropezarse y volver a ver para arriba. O sea, piense usted con mucho dolor y que la instrucción sea vuelva a ver para arriba. O sea, hay un esfuerzo en eso. Hay un esfuerzo en estar con dolor. Esas personas que estaban mordidas de serpiente, que tenían que agarrarse la herida y como estripar, tener que volver y buscar en el desierto para dónde estará la serpiente, para dónde estará Moisés, ¿verdad? Es un esfuerzo. Porque cuando nosotras estamos conectadas, cuando de alguna manera esa herencia, ese peso cultural de familia, etcétera, y la serpiente tira el venenillo y uno siente esa cosa, no es sencillo levantar la mirada a Jesús. Pero eso es lo que el Señor nos llama, eso es lo que el Señor dice, vuélvanme a ver a mí, vuélvanme a ver y yo voy a traer propósito, voy a traer sanidad, voy a traer liberación, voy a traer sentido, voy a traer la hechura para ti. Vas a tener claridad de qué es lo que yo quiero para ti. Y me encanta esto, porque cuando uno encuentra ese propósito de Dios, para ti aquí, en la tierra, debajo del sol,
En los momentos de dificultad, vuelves tu mirada al Señor y el Señor elimina, digamos, esa insatisfacción, ese veneno, ese peso de esas frases, ¿verdad? Hay frases que son como serpientes, qué sé yo, frases como las mujeres son tontas. Eso va a producir en ti una necesidad de probar lo contrario, ¿verdad? No somos tontas, entonces hay un peso de eso, pero que te impide disfrutar otras cosas de tu vida, que vas alcanzando, vas buscando probar que no es cierto, algo que no es tu batalla. Esa no es tu batalla. Delante de Dios, tú sabes que eso no es cierto. Frases, ¿verdad? O los hombres todos X, entre madre e hija siempre hay dificultad, la rivalidad con las hijas mujeres es terrible. Eso no es cierto, pero si eso es una frase que toma peso en tu vida, va a dificultar tu relación con tus hijas mujeres, la va a dificultar. Los hombres son malos, eso va a dificultar tu relación con tus hijos varones, porque es un peso que está ahí, lo va a dificultar. Matrimonio no sirve para nada, ahora cuesta que la gente se case, es terrible, eso va a tomar peso en ti. Las mujeres divorciadas X, frases que no son ciertas, son frases que son esas serpientes con veneno, pero que si levantamos nuestra mirada al Señor, vamos a ser libres de eso y vamos a encontrar ese propósito para nuestra vida. Nada más voy a decir algo. Si tienen dudas o preguntas, las hacemos al final, eso no lo aclaré al principio, después del rato de oración, ¿ok? Porque las dudas personales las tomamos al final, me pueden buscar. Ahora vamos a tener un rato de oración, un rato de orar y decir, Señor, yo estoy, o sea, chicas, yo sé que no es fácil, pero Señor, yo tengo unas serpentillas por ahí. La verdad es que tengo unas cuantas serpientes que de vez en cuando tiran su veneno con esas frases, con esas herencias, con como ese peso. Y yo no quiero eso, yo quiero disfrutar de mi feminidad delante de ti, quiero descubrir esa hechura que tú tienes para mí, no quiero transmitir veneno, porque eso pasa, ¿verdad? Si uno está con veneno, uno transmite veneno. Quiero transmitir de tu espíritu, de tu paz, de tu propósito, de tu amor. Y chicas, para eso requerimos valentía, porque estar uno muerto del dolor y volver a ver para dónde está la serpiente, requerimos valentía. Y decir, Señor, yo voy a ser de esas que me levanto, que te veo, que te busco y que pongo mi confianza en ti, en la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo es donde yo soy libre. Dice la palabra que Jesús, si yo creo que Él es mi Salvador, yo estoy crucificada con Él. Y así como Él resucita, yo resucito con Él. Entonces en la cruz queda todas esas herencias y todas esas cosas quedan ahí. Y cuando siento que me alcanzan, vuelvo a ver la cruz y digo, Señor, ahí quedaron. Y yo estoy contenta con tu propósito, yo estoy contenta con lo que tú tienes. Yo recuerdo, y con esto termino, yo hice un proceso psicológico hace muchos años muy bueno, me sirvió mucho, siempre teniendo claridad, oraba antes, oraba después, porque sabía que entendía, pero el que me liberaba era el Señor. Y yo recuerdo que el motivo de mi consulta, probablemente ustedes se van a reír, pero el motivo de mi consulta, en ese entonces yo era novia de mi actual esposo. Y yo lo trataba tan mal, él era tan bueno, y yo lo trataba mal, pero yo no sabía por qué lo trataba mal. O sea, era una cosa que me salía, ¿verdad? Es más, va a parecer extraño, pero me daba cólera que él fuera tan bueno. O sea, yo, pero este buenazo. O sea, yo decía, pero ¿cómo tan bueno? ¿Verdad? Y yo me acuerdo que yo dije, no, yo estoy mal. O sea, definitivamente estoy mal. Y mi motivo de consulta fue, cuando yo encontré a este psicólogo, yo le dije, hay un muchacho, porque éramos muy jóvenes en esa época, hay un muchacho que es mi novio, yo lo quiero muchísimo, pero lo trato muy mal, yo no le quiero hacer daño, no quiero hacerle daño, yo quiero amarlo, yo quiero disfrutar con él, yo no le quiero hacer daño. Entonces, que tú tengas tu propósito ahora, que tú le digas, Señor, yo tengo esto, no quiero hacer daño a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, en mi trabajo, donde sea que te ubiques, no quiero transmitir veneno de serpientes, quiero ser libre, quiero verte a ti y que tú transmitas a través mío tu hechura, tu propósito. Oremos, chicas, pongámonos de pie. Siempre el